indicar con un amén cuando ya lo tenga. Jueces capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Diga conmigo: movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Vamos a leerlo una vez más. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad que tú nos permites de estar en tu casa, pero también por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú uses mi vida, uses mis labios, Señor, para que esto que tú has puesto en mi corazón, que tú has hablado a mi ser, a mi espíritu, también pueda llegar a cada uno de mis hermanos y podamos convertirnos en hacedores de tu palabra. Que podamos, Señor, experimentar tu misericordia de una manera palpable sobre nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Amén. Puede tomar su asiento. Cuando leía esta porción de la palabra del Señor, me llamó mucho la atención lo que era esta palabra que realzábamos al principio, ¿verdad? Movido a misericordia. Y ese es el título que tiene este mensaje en esta tarde: movido a misericordia. El libro de los jueces, hermanos, es un libro muy interesante. Si usted profundiza en estas historias que vienen en este libro, usted va a poder encontrar muchas cosas que el Señor hizo en la vida del pueblo a través de estos hombres que se levantaban en momentos que el pueblo se encontraba en aflicciones. Y algo que denota en este libro es la misericordia de Dios en la vida del pueblo de Israel. Tenemos un Dios que es misericordioso. Tenemos un Dios que está siempre dispuesto a ayudarnos, a socorrernos. Y mire, la palabra o la misericordia es un atributo de Dios. Y esto lo invita a que Él sea compasivo. El que Él sea misericordioso nos distingue que Él es un Dios justo, pero que a través de su misericordia usted y yo podemos tener una cercanía con Él. A través de la misericordia de Dios, usted y yo podemos tener una relación con Él. Y la misericordia es parte de la naturaleza de Dios. La misericordia es la manera en la que Él ha buscado relacionarse con el ser humano. Y en este momento usted y yo somos partícipes de la misericordia de Él, porque usted y yo podemos estar aquí en su casa, alabar y bendecir su nombre. Y esto es una prueba de que Él es un Dios grande y misericordioso. La definición de misericordia es la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Es decir, el Señor es movido, su corazón es movido a misericordia, porque Él sabe lo que usted siente, Él sabe lo que usted está pasando, Él sabe su problema, Él sabe su enfermedad. Y a través de eso, y por eso es que Él es movido a misericordia. Es por eso que usted y yo podemos experimentar milagros. Es por eso que usted y yo podemos experimentar provisión. Es por eso que usted y yo podemos experimentar su gloria sobre nosotros, porque Él es movido a misericordia en cada una de nuestras necesidades. Y en esta tarde yo le quiero invitar a conocer junto conmigo la misericordia divina a la luz del libro de los jueces. Que conozca conmigo usted lo que es la misericordia divina a la luz de este libro de los jueces. Y primero le quiero decir lo que es la verdad de la misericordia. Quiero hablar con usted lo que es una verdad, algo que nosotros tenemos que comprender como hijos de Dios. Hay una verdad sobre esto. Primero es que no somos merecedores de ella. Usted y yo no somos merecedores de la misericordia de Dios. En Jueces capítulo 2, versículo 13 al 14, podemos ver lo que estaba ocurriendo con el pueblo. Dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos, de
alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. El libro de los Jueces es un libro muy interesante porque después de que Josué ya no se encontraba, ahora el pueblo de Israel, si usted ve versículos más atrás, usted va a poder ver cómo el pueblo le dio la espalda a Dios. El pueblo literalmente comenzó a enfocarse en adorar otros ídolos, en tomar costumbres de los pueblos que estaban a su alrededor. Y dice la palabra de Dios que Él levantaba jueces, Él levantaba personas que gobernaran, que les ayudaran al pueblo de Israel para que pudieran ser conducidos a lo que el Señor quería para ellos, para que pudieran entender los propósitos divinos, para ser librados de la mano de sus enemigos. El Señor levantaba jueces para que ellos pudieran experimentar la misericordia divina. Pero el pueblo lamentablemente estaba viviendo en un círculo vicioso. Estaba primero cerca del Señor, pero después se abocaba a las costumbres paganas, se abocaba a adorar a los ídolos, y después, cuando se veían en aprietos, ellos comenzaban a clamar al Señor y decían: Señor, ayúdame, Señor, ven por mí, ven y rescátanos, ten misericordia. Y el Señor, como es misericordioso, se movía en misericordia y venía a ayudarlos, venía a rescatarlos, venía a socorrerlos en cualquier momento que ellos estaban pasando por una adversidad. Pero el pueblo estaba así, hermanos, una y otra vez. Más de 400 años el pueblo estuvo viviendo en este círculo vicioso en el cual ellos estaban arrepentidos, y después el Señor los rescataba, y después de que el Señor los rescataba volvían a caer en las cosas que los pueblos paganos ofrecían. Esto es muy similar a lo que la vida de muchos de nosotros puede representar hoy en día. Nosotros conocemos a Dios como el Todopoderoso, a nuestro Salvador. Venimos a sus pies para que Él venga a limpiar nuestros pecados, nuestras culpas. Pero como usted y yo somos hechos de carne, hay deseos, hay cosas que a veces nos hacen flaquear, nos hacen caer, y comenzamos a fallar. Y cuando menos lo pensamos, nos encontramos alejados del Señor, y comenzamos a ver que el enemigo, comenzamos a ver que nuestros propios errores nos comienzan a hundir más y más. Y es en ese momento en el cual nos damos cuenta que ya nos separamos del Señor y comenzamos a decir: Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia, Señor, rescátame, Señor, perdóname. Y es ahí donde el Señor es movido a misericordia y viene a socorrernos. Pero en realidad, si nosotros ponemos atención, no somos dignos de esta misericordia, porque hemos fallado, porque hemos sido infieles, porque hemos sido injustos. Pero el Señor nos enseña que Él es misericordioso, que Él nos ama y Él está dispuesto a socorrernos. La palabra en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero la primera parte de esta porción bíblica: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es decir, si no hubiese la misericordia de Dios, quizá la mayoría de los que estamos aquí ya no estuviéramos contando nada, porque esto es algo cierto. No somos merecedores de esta misericordia, pero así como le mencionaba al principio, esta es una cualidad del Dios Todopoderoso al cual usted y yo servimos. Y esta es la segunda verdad: la naturaleza de Dios es ser misericordioso. Es parte de Él, es parte de lo que Dios es para nuestras vidas. Esta es una cualidad divina, y esto nos acerca a Él. Esta misericordia nos permite que usted y yo podamos tener acceso a su presencia. Esta misericordia es la que nos permite clamar para pedir el socorro. Esta misericordia es la que a usted y a mí nos permite gozar de sus bendiciones y de su presencia sobre nuestras vidas. Tenemos un Dios justo, sí. Un Dios santo, sí. Él está esperando que usted y yo, como su pueblo, vivamos de una manera correcta, vivamos de una manera fiel. Busquemos en todo momento agradarle, busquemos en todo momento servirle. Pero también podemos entender que en esos momentos en los cuales usted y yo flaqueamos, el Señor es movido a misericordia. Él hizo una promesa a Abraham. Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 2 versículo 24. Éxodo capítulo 2 versículo 24. Dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob.
aquí nos hace énfasis en ese pacto que Dios había hecho con el pueblo, ese pacto que Dios había hecho con ellos. Él había prometido estar con ellos, Él había prometido bendecirles, Él había prometido ayudarles, librarles de sus enemigos. Este Dios que hizo promesa a Abraham, Isaac y Jacob, también ha hecho esta promesa a usted y a mí, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de guardarnos, de socorrernos, de ayudarnos. Y es ahí porque Él recuerda y Él ve y Él sabe que Él ha hecho esta promesa a su pueblo, a nosotros que somos sus hijos. Y Él dice: yo no puedo dejar a mis hijos así. Yo voy a ayudarles, yo voy a socorrerles, yo voy a proveerles, yo voy a sanarles. Esto es parte de la naturaleza de Dios. Él hizo una promesa y Él la va a cumplir. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 13 nos dice: si le somos infieles, Él siempre permanece fiel. Esta fidelidad la podemos ver palpable a través de su misericordia, porque dice esta porción: porque Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede faltar a su palabra. Qué hermoso es esto, que usted y yo tenemos un Dios misericordioso, un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos adoran a Dios por ello? Esta es la verdad sobre la misericordia. Esta es la verdad en la cual nosotros podemos abocarnos. Usted y yo no la merecemos, pero tenemos un Dios misericordioso que está siempre dispuesto a ayudarnos. Pero también quiero hablarle que cómo son esos encuentros con la misericordia. Cómo es que usted y yo podemos experimentar la misericordia. El libro de Jueces nos menciona diferentes historias en las cuales usted y yo podemos ver la misericordia de Dios en la vida del pueblo, pero también esto lo podemos aplicar en nuestra vida. La misericordia de Dios la experimentamos de diferentes formas. Decía la porción de Lamentaciones: nuevas son cada mañana. Qué hermoso es que usted y yo podemos despertar todos los días y experimentar algo diferente, algo hermoso de parte del Señor. Que usted quizás se acostó enfermo, pero usted se levanta sano. Quizás usted se acostó preocupado, pero se levanta con paz. Podemos experimentar la misericordia de Dios en un sinnúmero de maneras, pero el libro de Jueces nos hace mención de algunas, y quisiera que usted vaya conmigo a ver algunos de estas personas que el Señor usó, en las cuales podemos ver la misericordia de Dios muy palpable. Primero, podemos tener encuentros con la misericordia cuando somos librados de nuestros enemigos. Jueces capítulo 3 versículo 28. Jueces capítulo 3 versículo 28 y 29 nos habla de uno de los jueces llamado Ahod. Versículo 28 y 29 dice: entonces Él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de Él y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como 10,000 hombres, todos los valientes y todos los hombres de guerra, no escapó ninguno. Esta historia del juez Ahod, este hombre fue escogido por Dios mientras ellos estaban siendo oprimidos por los moabitas, estaban siendo oprimidos por el rey Eglón, el rey de Moab. Este rey que era perverso, que estaba teniendo cautivo al pueblo de Dios. A pesar de que ellos habían fallado, ellos habían sido entregados por parte de Dios al rey Eglón y los moabitas, para que ellos sufrieran las consecuencias de su desobediencia. Pero aún en todo esto, el Señor levanta este juez y le entrega en sus manos a él y a todo el pueblo los enemigos, estos que estaban persiguiéndolos, estos que estaban tras de ellos, estos que no les permitían tener un paso, acceso a diferentes lugares. Estas mismas personas, estos mismos enemigos son entregados en las manos de Ahod. Dice la palabra de Dios que este hombre convocó a una cena donde se encontró con el rey Eglón, y ahí estaban varias personas, y al final, cuando ya todos estaban despidiendo, Ahod le dice: rey, tengo algo para usted, tengo un regalo para usted. Dice la palabra que este hombre ya se había escondido un arma del lado derecho de su costado, y cuando ya todos se habían salido, dice que Ahod se acerca a este rey y le dice: déjeme le digo algo por el oído. Ya cuando el rey se acerca, ya habían salido todos, dice que Ahod puede sacar su arma y puede encajársela a este rey que había estado haciendo afrenta al pueblo de Dios. Cuando esto sucede, dice la palabra que él se va y él regresa
habla con el pueblo de Dios y les dice: el Señor ha puesto en nuestras manos a nuestros enemigos. Oiga, pueblo de Dios, qué hermoso es saber que usted y yo tenemos un Dios misericordioso, que aunque tengamos enemigos, aunque haya personas allá afuera, aunque el mismo enemigo de nuestras almas esté intentando atacar nuestras vidas, Él se mueve a misericordia y pone en sus manos y pone en mis manos a nuestros enemigos. Qué hermoso es saber que aunque la gente allá afuera esté intentando atacarnos, esté levantando falsos, esté haciendo algo en contra de nosotros como su iglesia, como hijos de Dios, el Señor será movido a misericordia y el tarde que temprano pondrá en nuestras manos aquellos enemigos que están haciendo afrenta a nuestras vidas. Este es el Dios misericordioso que usted y yo servimos. Él nos libra de nuestros enemigos. Pero también podemos ver su misericordia de maneras inesperadas. Esto es hermoso. Quiero que vaya conmigo ahora a Jueces capítulo 4, y aquí nos habla la historia de Débora, la profetisa. Jueces capítulo 4, versículo 8 y 9, y vamos a leer también el 14. Jueces capítulo 4, versículo del 8 al 9 dice: Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Vamos al versículo 14 ahora. Dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Esta historia es maravillosa. Dice que Débora era una mujer profetisa que se sentaba debajo de una palmera para ayudar al pueblo de Israel, a darles consejos, a darles ayuda. Ella manda a llamar a Barak y le dice: ya es tiempo de la batalla, es tiempo de que tú vayas a hacer guerra, es tiempo de que tú vayas a hacer afrenta a todos aquellos que han estado también atacando nuestras vidas como pueblo de Dios. Pero Barak le dice: yo quiero que tú vayas conmigo. Ella le dice: bueno, yo voy contigo, pero si nosotros ganamos, la victoria será para una mujer. Oiga, esta mujer se levanta y dice la palabra de Dios que va y entra en batalla junto con el pueblo de Dios y le dio la victoria. Pero cuando yo estaba meditando en esta porción de la palabra de Dios, yo podía ver cómo el Señor se glorifica y se mueve a misericordia de maneras inesperadas. ¿Cómo es esto? Sí, en este caso de la historia podemos ver que es una mujer la que está en batalla. Es una mujer la que está animando al hombre de guerra que vaya adelante y que pelee en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es una mujer la que obtiene la victoria. ¿Qué es lo que podemos ver? Que aunque en estos tiempos para ellos era difícil aceptar que las mujeres hicieran este tipo de trabajo, ese tipo de actividades, aún así el Señor se movió para darle la victoria a su pueblo. Se movía a misericordia para que ellos pudieran ver su mano poderosa. Hermano, hermana, usted a veces se puede preguntar: Señor, ¿cómo es que me vas a ayudar? Señor, estoy pasando por esta enfermedad, tengo esta necesidad. Usted no se preocupe, Él será movido a misericordia de la manera que usted menos imagina. Él obrará en su vida. Él traerá personas que usted quizá no creía que fuesen a ayudarle. Él pondrá los medios, Él abrirá puertas, Él abrirá camino para que usted pueda tener la victoria en todo momento. Bendito sea el nombre de Jehová, que es movido a misericordia de maneras inesperadas. Otro de los encuentros de la misericordia no solamente es la liberación en contra de nuestros enemigos, no solamente que trabaje de formas inesperadas, sino que también su misericordia son planes divinos. Capítulo 6 nos habla de otro de los jueces, es llamado Gedeón. Este hombre, yo creo que ustedes conocen su historia. Vaya conmigo a capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice la palabra: os libraré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligen, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ahora vaya conmigo al versículo 15 y 16 de capítulo 6. Entonces le respondió: Señor mío,
¿Cómo que salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aleluya. Vamos al capítulo 7, hermanos, versículo 2 en adelante. Dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron desde los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: no vaya contigo, él tal no irá. Tenemos encuentros en la misericordia, en planes divinos, en planes hermosos. Esta historia es una historia especial, porque podemos ver cómo el Señor tenía desde antes de planeado cómo iba a darle la victoria al pueblo, cómo es que ellos iban a ser rescatados de los madianitas. Dice la palabra del Señor que ellos estaban ya clamando, ellos ya estaban desesperados por la circunstancia que estaban viviendo. El Señor levanta un profeta y les dice: ve y avísales que yo ya tengo todo listo, que yo ya tengo todo planeado. Ese es el Dios que usted y yo servimos, que cuando usted y yo nos estamos preguntando: Señor, ¿cómo le vas a hacer? Cuando usted y yo ya estamos en el proceso, el Señor le dice a usted en esta tarde: yo ya tengo todo planeado, yo ya sé lo que voy a hacer contigo, ya sé lo que voy a hacer con tu familia, yo ya tengo todo planeado. Pero nosotros muchas veces nos desesperamos, nos afanamos, nos preocupamos y queremos todo rápido. Pero podemos ver aquí que el Señor siempre está obrando para bien y sus planes nos van llevando paso por paso, y en cada paso podemos ver su misericordia moviéndose a favor de nosotros. Dice que Él envía este profeta al pueblo y les avisa. Pero ahora no solamente eso, sino que llega con Gedeón, el más pequeño de la casa. Alguien que no tenía quizá mucho dinero, alguien que quizá no era alguien muy visto ni muy posicionado en medio de todos, pero el Señor ya tenía visto a alguien para que pudiesen tener la victoria. No solamente esto, sino que después Él viene con Gedeón y le dice: ahora es tiempo de que tú te vayas a la batalla, ahora es tiempo de que tú vayas y enfrentes con todo el pueblo a los madianitas. Pero llevan a muchas gentes, miles de personas, lleva con ellos. Dice, leíamos en el capítulo 7. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Son bastantes. Ahora vamos, diles a todos los que tengan miedo que se vayan. Se van miles y quedan 10,000. De esos 10,000 el Señor dice: aún son bastantes. El Señor ya tenía todos los planes, ya tenía todo lo que iba a suceder. Y le dice: ¿sabes qué? Ahora con esos que quedaron vas a llevarlos a un arroyo de agua, y ellos tendrán que beber de esta agua. Aquellos que se hinquen serán los que se van a ir. Aquellos que estén de pie, que estén alerta, son los que se van a quedar. Quedó Gedeón solamente con 300 hombres. Un plan divino que muchas veces no entendemos, pero el Señor ahí está obrando. Podemos ver que Gedeón, yo creo que quizá estaba un poco atemorizado, porque todavía después llega al campamento preparándose para la batalla, y el Señor le dice: baja con uno de tus criados y escucha algo. Cuando baja Gedeón y comienza a escuchar uno de los sueños que había tenido uno de los del pueblo contrario, comienza Gedeón a animarse, y su corazón comienza a alentarse al saber que el Señor estaba en todo, obrando en todo perfectamente. Él estaba acomodando las cosas de tal forma que cuando llegó el tiempo de la batalla, dice la palabra de Dios que Gedeón solamente utilizó 300 personas, utilizó solamente unos jarros de barro, unas teas dentro de los jarros y unas cornetas con las cuales dieron sonido de guerra, y solamente dijeron: por Jehová y por la espada de Gedeón. Después de haber dicho esas palabras y tronar y tirar esas jarras de barro, dice la palabra de Dios que el pueblo madianita quedó confundido y comenzaron a pelearse y a matarse entre ellos. ¿No es maravilloso este plan divino? ¿No es maravilloso cómo Dios obra en cada momento de nuestras vidas? ¿No es asombroso cómo el Señor tiene todo preparado, tiene todo calculado? No,
usted no se tiene que preocupar, usted no se afane, usted no se entristezca, no se desespere. El Señor va a obrar en misericordia con un plan divino, un plan perfecto para su vida y para mi vida. Otro de los jueces que no podría pasar por alto, en los cuales nos enseña cómo podemos encontrarnos con la misericordia de Dios, es Sansón. Y es, a pesar de nuestros errores, podemos experimentar la misericordia de Dios. Sansón, yo creo que ustedes conocen la historia de este hombre fuerte, de este hombre que había sido separado por Dios. Este hombre que desde antes de su nacimiento ya estaban esperándolo, porque sabían que algo grande Dios haría con él. El Señor tenía planes y propósitos divinos en la vida de Sansón. Pero Sansón decidió tomar la dirección incorrecta. Sansón, como escogido de Dios, decidió tomar otro camino. Y este camino lo estaba llevando cada vez más a hundirse y a hundirse y a hundirse. Podemos ver que su debilidad eran las mujeres. Su debilidad era la arrogancia. Era el creer que él podía hacerlas de todas. Pero llegó un momento en el cual este hombre ya no pudo más. Dice la palabra que por haber revelado su secreto, el secreto de su fuerza, él la perdió. Y dice que él fue llevado preso, él fue llevado cautivo. La gente que estaba en contra de ellos se burlaban de él, le quitaron hasta los ojos. Él estaba sufriendo consecuencias de sus errores, él estaba sufriendo consecuencias de sus faltas. Pero podemos ver en el capítulo 16 de Jueces, versículo 28 al 30, dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Sansón había cometido errores. Sansón había cometido faltas delante de Dios. Él había fallado. Y eso nos enseña que sus consecuencias y sus faltas, hermanos, nos invita a que usted y yo tengamos ese temor a Dios. Que no abusemos de la misericordia de Dios. Que tengamos cuidado de aprovechar y de valorar esta misericordia divina. Pero con esta historia yo le quiero decir que aún y en nuestros errores, aún y en nuestras faltas, si usted y yo volteamos a clamar el nombre del Señor, Él será movido a misericordia. Nos dice la historia que Sansón, aún en medio de esto, aún estando ciego, sin ojos, él clamó al Señor y le dijo: Señor, ten misericordia, ayúdame. Y dice la palabra de Dios que Él le ayudó, Él le dio la victoria. Y dice que aún en el final, en el lecho de su muerte, Él pudo matar aún más personas que las que había matado antes. El Señor se movió a misericordia aún y a pesar de sus errores. Usted y yo quizá le hemos fallado. Usted y yo quizá hemos hecho cosas delante del Señor que no están bien, y que a veces esto nos crea un sentido de culpa, un sentido de vergüenza, y en vez de acercarnos más al Señor nos apartamos. Pero déjeme decirle que Él es misericordioso, y si usted clama a Él, Él le perdonará, Él le ayudará, Él le restaurará y le dará la victoria. Algo más de la misericordia divina, por último, es que hay formas de alcanzarla. Hay formas en las que usted y yo podemos alcanzar la misericordia divina. Y en el libro de Jueces hay una palabra muy común en la mayoría de los capítulos, y esta es clamor, clamar, llamar. Es importante que si usted y yo anhelamos misericordia del Señor, clamemos a Él.
le llamemos a Él, tengamos esa comunión con Él, que usted y yo, así como Sansón lo hizo, así como el pueblo lo hizo en esos momentos de aflicción, en esos momentos de problemas, que usted pueda levantar su voz y decirle: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame. Que usted pueda elevar su voz y clamar al Dios Todopoderoso, que está presto a escuchar nuestro clamor, nuestras súplicas, nuestras necesidades. El Salmo 142 versículo 1 nos dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Qué hermoso es que usted y yo podamos decirle: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de tu pueblo. Que usted y yo podamos comprender que su misericordia es infinita, es hermosa, y que en todo momento de necesidad usted y yo tengamos la libertad y la plena confianza de alzar nuestra voz y clamar el nombre del Señor. Clame cuando esté en problemas. El Salmo 4 versículo 1 nos dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. En esos momentos de aflicción, en esos momentos de problema, iglesia, usted clame al nombre de Dios y Él tendrá misericordia. Él será movido a misericordia. Clame al Señor cuando haya tenido faltas. Salmo 25 versículo 7 nos dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Usted le ha fallado, usted ha hecho algo delante del Señor. Clame a Él por su falta y el Señor será movido a misericordia. ¿Cuántos adoran a Dios por ello? Alabado Jesús. La última forma para alcanzar misericordia es el tener temor al Señor. Salmo 103 versículo 17 nos dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Es decir, usted anhela la misericordia de Dios en su vida. Usted anhela que el Señor se manifieste de una manera especial y poderosa en su familia, en sus hijos, en su trabajo. Tema al Señor. El temor es la reverencia, el respeto que nuestro Dios se merece. Esa reverencia que usted y yo le brindemos en cualquier momento, en cualquier circunstancia que usted y yo nos encontremos, podamos decir: yo no voy a faltarte, Señor, yo no voy a faltar a tu palabra. Yo no quiero desagradarte, yo no quiero fallarte, yo quiero ser alguien agradable delante de ti. Y cuando usted y yo procuramos esto en nuestro caminar con Él, Él será movido a misericordia. Y aunque nosotros pasemos por circunstancias adversas, aunque usted y yo pasemos por el fuego, aunque usted y yo pasemos por las aguas, aunque usted y yo pasemos por enfermedad, el Señor será movido a misericordia. Dele un fuerte gloria a Dios, alabe su nombre. La misericordia de Dios es algo tan especial, algo que usted y yo gozamos todos los días y que no podemos dejar pasar por alto. Su misericordia es algo que nos invita todos los días a buscar el rostro del Señor para poder experimentar, como veíamos en Lamentaciones, esas nuevas misericordias. Esa misericordia que usted y yo podemos gozar, así como la gozó el pueblo de Dios, aún en los momentos de aflicción, aún en sus momentos de fallas. El Señor en esta tarde le dice a usted: mi amado hermano, clama a mí y yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí usted y yo veremos su misericordia. Ahí usted y yo podremos ver su mano poderosa moviéndose a favor de su vida. Yo no sé cuál sea su problema, amado hermano, en esta noche. Yo no sé cuál sea la circunstancia. Hace unos momentos orábamos por enfermos y muchas veces la gente viene afligida, venimos cansados, venimos agobiados, venimos desesperados, pero el Señor tiene misericordia para usted y para mí. Y en esta noche Él nos invita a gozarla. En esta noche Él nos invita a vivirla y que podamos experimentar algo tan hermoso sobre nosotros. Yo le quiero invitar a que escuche esta alabanza en esta tarde. Nos habla precisamente de la misericordia de Dios. Yo le quiero invitar a que cierre sus ojos y medite en la misericordia de Dios y cómo es que usted ha experimentado su misericordia.
De verdad que no somos dignos, pero por esa misericordia a Él le damos gracias. Te adoramos y te exaltamos. Te adoramos, Señor. Gracias. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Aleluya, dígale, te doy gracias, Señor. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y mi vida coronó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su misericordia? ¿Cuántos saben que la necesitamos? Amén, aleluya. Necesito tu misericordia, es mejor que la vida. Dígaselo. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Aleluya, tu misericordia, Señor, es por la que estamos aquí. Es por tu misericordia, Señor, que hoy podemos respirar.
Es por tu misericordia, Señor, que hoy tenemos victoria. Es por tu misericordia, Señor, que no hemos sido consumidos. Nunca cayeron, Señor, tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana, pueblo de Dios, su misericordia. Porque no se pone de pie en esta noche y le dice: Señor, yo te anhelo, yo necesito tu misericordia. Cualquiera sea su preocupación, cualquiera sea su aflicción, cualquiera sea su problema, el Señor será movido a misericordia.